para presentarles la diapositiva. Muy bien. Vamos a apreciar una breve reseña histórica sobre el viaje de Abdu'l-Bahá a los Estados Unidos, su visita y principales extractos de la conferencia magistral que realizó en la Universidad de Stanford. Ante todo, podríamos decir que Abdu'l-Bahá fue un reconocido sabio persa, filósofo espiritual de las enseñanzas reveladas por su padre, Baha'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahá'í, religión mundial independiente que surgió en Persia a mediados del siglo XIX, integrada hoy por 7 millones de creyentes que viven en los 5 continentes, y de acuerdo a la enciclopedia británica, es la segunda religión más extendida en el mundo después del cristianismo. Deseo presentar una diapositiva en donde el amado guardián Shoghi Effendi, nieto de Abdu'l-Bahá, dedicó ciertas cualidades y ciertos títulos expresados de una manera muy profunda acerca de su abuelo, el maestro Abdu'l-Bahá. Él es y debe ser por siempre considerado, en primer lugar, el centro del convenio, inigualado y que todo lo abarca de Baha'u'lláh, su más exaltada obra maestra, el inmaculado espejo de su luz, el perfecto ejemplo de sus enseñanzas, el infalible intérprete de su palabra, la representación de todo ideal Bahá'í, la encarnación de toda virtud Bahá'í, la más poderosa rama brotada de la antigua raíz, el miembro de la ley de Dios, el ser alrededor del cual giran todos los nombres, la fuente de la unidad de la humanidad, la insignia de la paz mayor, la luna del orbe central de esta sacratísima dispensación, tratamientos y títulos que están implícitos y encuentran su expresión más verdadera, elevada y justa en el mágico nombre de Abdu'l-Bahá. En 1908, luego de su liberación, Abdu'l-Bahá comenzó a hacer planes para compartir en persona las enseñanzas bahá'ís con el mundo más allá de Oriente Medio. 2 años después, se dirigió a Egipto, donde permaneció 1 año. En agosto del año 1911, Abdu'l-Bahá viajó a Europa. Después volvió a Egipto en invierno y partió nuevamente en marzo de 1912 para una gira de 8 meses de duración por Norteamérica. Abdu'l-Bahá llegó a la ciudad de Nueva York en el barco SS Cedric el 11 de abril de 1912, con casi 68 años de edad. Una multitud de personas lo esperó en los muelles durante horas. El remolcador que se encontró con el Cedric transportaba a varios reporteros que hablaron con Abdu'l-Bahá en la cubierta de ese barco, y quienes se sorprendieron mucho al ver la inmensa alegría de su expresión. Cuando el barco estaba junto a la Estatua de la Libertad, erguido y frente a ella, Abdu'l-Bahá abrió los brazos en señal de saludo y dijo: allí está el símbolo de la libertad del nuevo mundo.
después de 40 años de prisionero, puedo decirte que la libertad no es cuestión de lugar, es una condición. Cuando uno es liberado de la prisión del yo, eso es ciertamente una liberación. Los periodistas le preguntaron a Abdu'l-Bahá por el motivo de su visita a Norteamérica. Nuestro objetivo, dijo, es la paz universal y la unidad de la humanidad. Su realización se consigue mediante la atracción y el apoyo de la opinión pública mundial. Hoy en día, la paz universal es la panacea para toda la vida humana. Entre los reporteros se encontraba Wendell Philip Dosh, periodista bahá'í de la Associated Press, quien registró estas impresiones. Su rostro era liviano en sí mismo. Es un hombre de estatura media, aunque a primera vista parecía más alto. Mientras caminaba por la cubierta, hablando con los reporteros, parecía alerta y activo en cada movimiento, con la cabeza echada hacia atrás y espléndidamente sereno. En esta fotografía, amigos, podemos ver al maestro Abdu'l-Bahá con el periodista Wendell Dosh y además el maestro acompañado de algunos de sus traductores. Este es el retrato de Abdu'l-Bahá tomado la tarde en que llegó a Nueva York del 11 de abril de 1912. Resulta que el periodista Wendell Dosh se fue a presentar su historia y fue distribuida por la Associated Press y enviado en forma abreviada a los medios de comunicación de todo el país. Cuando los lectores al día siguiente tomaron el New York Times o el Tribune, el Detroit Herald, el Baltimore Sun, el Chicago Post, el Los Angeles Herald o cualquiera de docenas de otros periódicos, se convirtieron en los primeros estadounidenses en enterarse de eso. Abdu'l-Bahá estuvo aquí. También en un importante diario, The New York Times, en un domingo del 21 de abril de 1912 se publicó en un titular un mensaje de Abdu'l-Bahá, líder de los bahá'ís. Ha llegado el momento, dice, que la humanidad alce el estandarte de la unidad del mundo humano, para que terminen las fórmulas dogmáticas y las supersticiones. A continuación, amigos, vamos a ver por 30 segundos un breve video editado en donde vamos a apreciar al maestro hablando en una reunión con amigos e invitados. Esta reunión se organizó justamente en Nueva York. Podemos ver que en la parte delantera están sentados sus traductores y uno de ellos, de pie, va traduciendo lo que el maestro va explicando a los asistentes. Apreciamos el porte del maestro, vigoroso, con un porte como si fuera un rey, con una energía, y realmente pues es algo totalmente sorprendente, ya que luego de 40 años de haber estado en prisión y haber sufrido tantas calamidades que difícilmente un ser humano común y corriente podría superar, pues el maestro tenía todavía muchos años más por trabajar por la fe de Baha'u'lláh. Bien, los viajes de Abdu'l-Bahá en América duraron 239 días entre abril y diciembre de 1912. Si bien gran parte de su tiempo lo pasó en los principales centros metropolitanos del país,
Varias ciudades pequeñas también estaban en el itinerario. La mayoría de sus viajes a través del país era, era la, que era la forma más conveniente de viajar de larga distancia en ese momento. Pasó 10 días en Canadá y poco más de un mes en la costa oeste. Y el resto del tiempo lo compartieron las ciudades y pueblos del este y centro de los Estados Unidos. Durante su gira por Norteamérica, el maestro visitó unas 40 ciudades de los Estados Unidos aproximadamente, habiendo realizado 136 charlas entre iglesias cristianas, sinagogas judías, asociaciones culturales, foros, reuniones bahá'ís y también en la Universidad de Columbia, en Nueva York, así como en la Universidad de Howard, en Washington, y en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California. Justamente, entre ellas, la ciudad de Wilmette, Illinois, en donde colocó la primera piedra del edificio que se convertiría en el Templo Madre de Occidente. Abdu'l-Bahá llegó a San Francisco en la medianoche del 1 de octubre de 1912. Incluso, antes de su llegada, los periódicos del área de la bahía informaron que se habían hecho arreglos para que hablara en la Universidad de Stanford en Palo Alto. El doctor David Starr Jordan, presidente de la Universidad de Stanford, visitó a Abdu'l-Bahá en San Francisco y formalizó los arreglos para que Abdu'l-Bahá se dirigiera a todo el cuerpo estudiantil y facultad de la universidad en la mañana del 8 de octubre. Bien, amigos, entonces llegamos a la Universidad de Stanford. El maestro Abdu'l-Bahá llega a Stanford la mañana del 8 de octubre de 1912 con un séquito de 29 personas. Aquel martes 8 de octubre de 1912, poco antes de las 10 de la mañana, el salón de asambleas, con capacidad para 2.000 personas, lucía lleno, con una audiencia compuesta por estudiantes, por profesores, personal administrativo y personalidades de la vecindad. Todos esperaban con gran expectativa la aparición de Abdu'l-Bahá, Abbas Effendi, el líder mundial del movimiento Bahá'í. El diario importante de la localidad, Palo Altán, publicó: el venerable profeta, con su larga barba gris y su manto y turbante persa, dio una verdadera impresión de la reencarnación del antiguo profeta del lejano oriente. Habló en persa y sus comentarios fueron traducidos por el doctor Amin Farid, graduado de la Universidad de Illinois y también de la Universidad Johns Hopkins. Podríamos decir, amigos, que seguramente fue pues una escena notable cuando Abdu'l-Bahá se dirigió a esta reunión en una de las mejores instituciones educativas del mundo. Abdu'l-Bahá, que nunca había asistido a la escuela, se paró en el escenario del salón de asambleas ante 2.000 personas de esa ilustre audiencia, hablándoles en un idioma que entenderían: el lenguaje de la ciencia. El presidente de la Universidad de Stanford, Dr. David Starr Jordan, realizó la siguiente presentación de Abdu'l-Bahá. Es de nuestra parte tener con nosotros, por cortesía de nuestros amigos persas,
a uno de los grandes maestros religiosos del mundo, uno de los sucesores naturales de los antiguos profetas hebreos. A veces se dice que es el fundador de una nueva religión. Sin embargo, no es exactamente una religión nueva. La religión de la hermandad, de la buena voluntad, de la amistad entre los hombres y naciones, que es tan antigua como puede ser el buen pensar y el buen vivir, se puede decir, en cierto sentido, que es la más antigua de las religiones. Ahora tengo el gran placer y también el gran honor de presentarles a Abdul-Baha. En estos momentos, amigos, desearía que, haciendo uso de nuestra imaginación, tratemos de sentir como si estuviéramos sentados en una de esas butacas de este auditorio y apreciemos, ¿no?, el discurso del maestro, que por cierto fue uno de los más extensos y poderosos de su ministerio. Y a la vez, este evento histórico fue una gran ocasión para la fe Bahá'í en California. Los mayores logros en el mundo de la humanidad han sido siempre científicos en su naturaleza. Es el descubrimiento de la realidad de las cosas. Siempre que me encuentro en el hogar de la ciencia, pues esta es una de las grandes universidades del país y muy conocida en el extranjero, siento una gran alegría especial. La mayor alabanza para aquellos que dedican sus energías es a la ciencia, y el lugar más noble es aquel donde se enseñan y aprenden las ciencias y las artes. La ciencia siempre ha iluminado el mundo de la humanidad. Es la causa de eterno honor para el hombre, y su soberanía es mucho mayor que la soberanía de los reyes. El dominio de los reyes tiene un final. El rey puede ser destronado, pero la soberanía de la ciencia es eterna y sin fin. Consideren a los filósofos de tiempos pasados. Su influencia y dominio aún están de manifiesto en el mundo. Los reinos griego y romano han pasado a pesar de toda su grandeza. Las antiguas soberanías de Oriente no son sino recuerdos, mientras que el poder y la influencia de Platón y Aristóteles aún existen. Incluso ahora, en las escuelas y universidades del mundo, sus nombres son venerados y conmemorados. Pero, ¿dónde oímos ensalzar los nombres de reyes pasados? Son olvidados y descansan en el valle del olvido. Es evidente que la soberanía de la ciencia es mayor que el dominio de los gobernantes. Los reyes han invadido países y conquistado mediante el derramamiento de sangre. Pero el científico, a través de sus benéficos logros, invade las regiones de la ignorancia, conquistando el reino de las mentes y los corazones. Por tanto, sus conquistas son eternas. Quiera Dios que logren un progreso extraordinario en este centro de educación, que se conviertan en luces radiantes, inundando con luz los oscuros rincones de la ignorancia. Veamos ahora otro tema que explicó el maestro. Como el principio fundamental,
Un momentito que voy a volver a colocar las diapositivas. No se preocupen. Como el principio fundamental de las enseñanzas de Baha'u'lláh es la unidad de la humanidad, hablaré sobre la unidad intrínseca de todos los fenómenos, y este es uno de los temas profundos de la filosofía divina. Básicamente, todo lo existente pasa por los mismos grados y fases de desarrollo, y cualquier fenómeno abarca a todos los demás. Un antiguo dicho de los filósofos árabes decía que todas las cosas están contenidas en todas las cosas. Es evidente que todo organismo material es una expresión compuesta de elementos simples e individuales. Y un elemento celular o átomo tiene su travesía y recorrido por las diferentes y marcadas etapas de la vida. Por ejemplo, los elementos celulares que entran en la composición de un organismo humano fueron en cierto momento una parte componente del reino mineral, sujeto a cambios y transferencias en el estado mineral. Luego, fueron trasladados al reino vegetal, donde ingresaron en diferentes grados y estaciones. Luego alcanzaron el plano animal, apareciendo en formas de organismos animales, hasta que finalmente, en sus transferencias y recorridos, alcanzaron al reino humano. Posteriormente, volverán a su estado elemental, primordial, en el reino mineral, estando sujeto, por así decirlo, a infinitos viajes de un grado de existencia a otro, pasando por todas las etapas del ser y de la vida. Siempre que aparece en cualquier forma o imagen distinta, tiene sus oportunidades, virtudes y funciones. Es evidente que todos los fenómenos del ser material son fundamentalmente uno. Del compañerismo y la función de los átomos surge la vida. En su armonía y fusión existe siempre una eterna novedad en la existencia. Es resplandor, plenitud, es la consumación, es la vida misma. En este mismo instante, las energías físicas y fuerzas naturales que podemos observar están todas en paz. El sol está en paz con la tierra sobre la que brilla. El suave soplo del viento está en paz con los árboles. Todos los elementos están en armonía y equilibrio. Un ligero disturbio y desacuerdo entre ellos puede causar otro terremoto e incendio como el de San Francisco, ocurrido en el año 1906. Un choque físico o pequeña riña daría como resultado un violento cataclismo de la naturaleza. Esto sucede en el mundo mineral. Meditad, entonces, sobre los efectos de la discordia y los conflictos en el reino humano, tan superior al de la existencia inerte. ¿Cuán grande es la catástrofe presente si tenemos en cuenta que el hombre está dotado por Dios de mente e intelecto? En verdad, la mente es el don supremo de Dios. Ciertamente, el intelecto es la luz de Dios. Esto es claro y evidente. Todas las ciencias y artes que ahora disfrutamos y utilizamos
fueron una vez misterios y de acuerdo con los mandatos de la naturaleza, deberían haber permanecido ocultos y latentes, pero el intelecto humano ha roto las leyes que las rodean y ha descubierto las realidades subyacentes. Ha clasificado y adaptado estas leyes a las necesidades y usos humanos, siendo esto contrario a los postulados de la naturaleza. Por ejemplo, la electricidad fue una vez una fuerza natural latente. Hubiera continuado oculta si el intelecto humano no la hubiera descubierto. El hombre ha roto todas las leyes de su ocultismo. Ha extraído esta energía de la invisible tesorería del universo y la ha hecho visible. ¿Acaso no es un logro extraordinario que esta pequeña criatura, el hombre, haya encerrado una fuerza cósmica irresistible en una lámpara incandescente? Oriente puede comunicarse con Occidente en pocos minutos. Este es un milagro que trasciende el control de la naturaleza. El hombre toma la voz humana y la almacena en un fonógrafo. La voz, naturalmente, debería ser libre y transitoria, de acuerdo con la ley y el fenómeno del sonido. Pero el hombre detiene sus vibraciones y la pone en una caja, desafiando las leyes de la naturaleza. Todos los descubrimientos humanos fueron una vez secretos y misterios, sellados y almacenados en el seno del universo material, hasta que la mente del hombre, que es la mayor de las refulgencias divinas, los penetró y los subordinó a su voluntad y propósito. A pesar de este supremo don de Dios, que es el mayor poder en el mundo de la creación, el hombre continúa luchando y guerreando, matando a sus semejantes con la ferocidad de un animal salvaje. ¿Acaso es esto digno de su exaltada posición? No. Si los animales son salvajes y feroces, es simplemente su medio de subsistencia y preservación. Están privados de ese grado de intelecto que puede razonar y distinguir entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Sus acciones están justificadas y ellos no son responsables. Cuando el hombre se comporta salvaje y cruelmente con sus semejantes, no es por su subsistencia o seguridad. Su propósito es egoísta y destrucción intencionada. No es digno ni justo que una criatura tan noble, dotada de intelecto y pensamientos elevados, capaz de maravillosos logros y descubrimientos en la ciencia y el arte, y con poder de elevadas percepciones para el logro de propósitos divinos en la vida, se dedique al derramamiento de sangre de sus semejantes en el campo de batalla. Dios le ha conferido la mente, la percepción, la memoria, la abstracción y los poderes de los sentidos, con el fin de hacerle la manifestación de las virtudes divinas, una luz radiante en el mundo de la creación, una fuente de vida y un agente constructivo en los infinitos campos de la existencia.
Ahora, con respecto a la educación, el maestro Abdu'l-Bahá nos dice, el propósito y objetivo de las escuelas, institutos y universidades es educar al hombre y así rescatarlo y redimirlo de las exigencias y defectos de la naturaleza y despertar en él la capacidad de controlar y disfrutar de las bondades de la naturaleza. No se pretende que el mundo de la humanidad permanezca en su condición natural. Necesita de la educación divinamente provista para él. Las santas y celestiales manifestaciones de Dios son los maestros. Ellos son los divinos jardineros que transforman las junglas de la naturaleza humana en frutales huertos y hacen que los espinos florezcan como rosas. Es evidente entonces que el propósito y la misión del hombre es rescatarse y redimirse de los defectos inherentes de la naturaleza y dotarse de las virtudes ideales de la divinidad. Alabado sea Dios, pues me encuentro en una asamblea cuyos miembros son amantes de la paz y defensores de la unidad internacional. Los pensamientos de todos los presentes están concentrados en la unidad del mundo de la humanidad y su ambición es servir a la causa del mejoramiento y superación del hombre. Ruego a Dios que os confirme y ayude para que cada uno de vosotros se convierta en un profesor emérito en el mundo del conocimiento científico, en un fiel estandarte, portador de paz y lazos de amistad entre los corazones de los hombres. Hace 50 años, Baha'u'lláh declaró la necesidad de la paz entre las naciones y la esencia de la conciliación entre las religiones del mundo. Él anunció que la base fundamental de todas las religiones es una, que la esencia de la religión es el compañerismo entre los hombres y que las diferencias de credo existentes se deben a la interpretación dogmática y las ciegas imitaciones que no concuerdan con lo establecido por los profetas de Dios. Él proclamó que si se investigase la realidad que subyace en las enseñanzas religiosas, todas las religiones se unirían y el propósito de Dios, que es el amor y la unión de los corazones, se lograría. Baha'u'lláh ha enfatizado muy en especial el establecimiento de la paz internacional. Bajo todas las circunstancias, la paz debe establecerse y existir entre todas las naciones. Dios ha creado una tierra y una humanidad para ser sus habitantes, pero el hombre ha levantado y proclamado fronteras, llamándolas Alemania, Francia, Rusia, etc. Y torrentes de preciosa sangre se derraman en defensa de estas divisiones imaginarias de nuestra única humana habitación, bajo las ilusiones de un patriotismo fantasioso y limitado. Después de todo, el derecho y título sobre un territorio o lugar de nacimiento no es sino pretensión y apego al polvo de la tierra. Vivimos sobre esta tierra solo por unos días y luego descansamos debajo de ella por una eternidad. Por lo tanto,
es nuestra sepultura para siempre. ¿Es digno de que el hombre luche por la tumba que le devora o por su eterna sepultura? Finalmente el maestro concluye su discurso mencionando: es mi esperanza de que ustedes, que son estudiantes de esta universidad, nunca tengan que luchar por el polvo de la tierra, que es la tumba y sepultura de toda la humanidad, sino que durante los días de su vida puedan disfrutar de la más perfecta camaradería, unos con otros, como una sola familia, como hermanos, hermanas, padres y madres, unidos en paz y verdadero compañerismo. Con estas palabras, el maestro dio por concluido su discurso, pero ahora veremos, amigos, cuál fue el impacto, ¿no? Es decir, la resonancia que tuvo el maravilloso discurso del maestro. El cronista Mirza Mahmud, cronista de Abdul Baha, afirmó que cuando concluyó el discurso de Abdul Baha, toda la audiencia se sintió abrumada por la admiración y los aplausos sacudieron el edificio hasta sus cimientos. Al salir el maestro del auditorio, al culminar su discurso, fue entrevistado por un reportero del periódico estudiantil de la universidad. Y días después se publicó en el diario lo siguiente, en un titular: Abdul Baha declara que la lucha internacional no es científica y es contraria a la naturaleza. En estas fotografías podemos apreciar cómo Abdul Baha, junto con sus intérpretes, dieron un paseo por la universidad y ya están a punto de salir del campus universitario, para que luego, horas después, el maestro fuera invitado a almorzar con el doctor David Starr Jordan en su residencia de Jasmine House. También días después, en uno de los principales diarios de la localidad, el Palo Altán, dice en su titular: Abdul Baha, el profeta Bahá'í, habla en la Universidad de Stanford. Una gran asamblea de estudiantes y profesores llenan el auditorio para escuchar al profeta Bahá'í de Persia exponer la doctrina de un nuevo día para la paz internacional y la unidad religiosa de la hermandad universal. Bueno, este diario le dedicó, ¿no?, una amplia publicación, igual que otros diarios más. Es decir, una edición especial enteramente sobre la visita de Abdul Baha al norte de California, y que contiene el texto de varios de sus discursos, incluidos los dos pronunciados en Palo Alto. Otras publicaciones contienen el texto completo de sus discursos en la Universidad de Stanford y luego en la Iglesia Unitaria de Palo Alto, porque el mismo día, amigos, el 8 de octubre de 1912, Abdul Baha dio el discurso en la Universidad de Stanford, pero por la noche dio otro discurso invitado por el pastor de la Iglesia Unitaria en Palo Alto, en la misma localidad. Posteriormente, se le preguntó al doctor David Starr Jordan sus impresiones sobre el maestro, y respondió: Abdul Baha de seguro unirá Oriente y Occidente, porque él camina por el sendero místico con pies prácticos. Bueno, el maestro, luego de haber estado en Palo Alto, pasa pues a continuar su viaje hacia Los Ángeles, hacia Washington y finalmente Nueva York. Y aquí, en esta fotografía, vemos que Abdul Baha se prepara para salir de Estados Unidos a bordo del barco SS Celtic, el 5 de diciembre de 1912, donde sería trasladado de Nueva York hacia Liverpool, en Inglaterra.
Esta es la última fotografía que fue tomada al maestro Abdul Baha en el Celtic, y esta foto se publicó en el diario de la señora Juliet Thompson, maestra y artista Bahá'í. Una parte emotiva, amigos, es justamente la despedida. Las palabras de Juliet Thompson sobre la partida de Abdul Baha a bordo del SS Celtic fueron las siguientes. Fue una muerte dejar ese barco. Me paré en el muelle con May Maxwell. Las lágrimas nublaron mi vista. A través de ellos pude ver al maestro en medio del grupo de persas agitando una mano paciente hacia nosotros. Agitó y agitó esa hermosa mano paciente hasta que la figura se perdió de vista. Sin embargo, amigos, no quedó allí todo ello, sino que la visita, el impacto del discurso del maestro Abdul Baha en Stanford trascendió las décadas y los años. Y aquí vamos a presentar una noticia que fue dada a conocer justamente a los 100 años de la visita del maestro Abdul Baha a esta universidad. En uno de sus boletines noticiosos se indica: las bibliotecas de la Universidad de Stanford adquieren una gran colección Bahá'í. La colección incluye más de 1000 libros, cartas, fotografías y las primeras publicaciones Bahá'í raras y agotadas de todo el mundo, así como otros materiales y documentos de archivo. El nuevo fondo Jack Lee y Arden Lee para estudios Bahá'ís asegurará que la colección de material de archivo continúe creciendo. Esta publicación fue hecha el 6 de noviembre del año 2012, justamente 100 años después de la visita de Abdul Baha. Deseo mencionar algunas referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación, entre ellas los libros Abdul Baha, escrita por el señor Balyuzi, Mano de la Causa de Dios, La promulgación de la paz universal de Abdul Baha, el New York Times de fecha 21 de abril de 1912, el diario Palo Altán del 1 de noviembre del año 1912, un libro titulado Abdul Baha en Nueva York, que se encuentra en la Biblioteca Bahá'í, y unas direcciones de internet que son, uno, el boletín de Stanford, de la universidad, justamente sobre esta noticia de los 1000 libros, y también otro enlace donde se encuentra pues una publicación sobre el centenario del fallecimiento de Abdul Baha, pero hay una parte vinculada, hay un sitio vinculado a referencias sobre su visita a Palo Alto. También tenemos 2 canales de YouTube, ¿no? En donde en uno de ellos, como hemos visto, se aprecia el video de Abdul Baha sin audio, un video que dura 8 minutos. Y luego el segundo video en YouTube es sobre el diseño de la maqueta de lo que será el santuario de Abdul Baha. Y deseo pues justamente finalizar este pequeño homenaje a nuestro querido maestro Abdul Baha con un hermoso video sobre la maqueta virtual de su santuario que será inaugurado en las próximas semanas. En lo personal deseo expresar mi profunda gratitud al maestro por su noble ejemplo de vida, amor intenso y sabiduría infinita.
Muchas gracias, amigas y amigos, por su amable atención. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Creo que de veras que sí, muy lindo esto. Me ha llamado definitivamente la atención de cómo en esta charla nuestro amado maestro de una manera tan sencilla, tan simple, se comunica con una audiencia, como bien lo dice usted, con 2.000 personas en un auditorio, y con todo este recorrido que usted nos acaba de ofrecer en la noche de hoy. Realmente ha sido como claro, como simple entender lo que él quería transmitirnos o transmitir en su momento. Definitivamente que estamos muy agradecidos con toda esta información que nos ha suministrado en la noche de hoy sobre esta charla magistral del amado maestro de la Universidad de Stanford, y obviamente con todas sus repercusiones de cómo realmente llamó la atención y todo el impacto que hubo en aquella época. No sé si algún amigo o quiera comentar algo referente a esto que acabamos de ver. Gracias, ingeniero Mancilla. La parte audiovisual me encantó también, y toda la información que nos acabó de suministrar para mí fue súper excelente. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna anotación o algo extra que de repente quieran compartir. Este es el momento. A ver. Todo está bien, por lo que veo. Sí, Mara, si me permites. Con mucho gusto, dele, Brígido, bienvenido. Bueno, primero de todo, buenas noches a todos, señor Mancilla. Quiero agradecerle por el esfuerzo y el sacrificio hecho para poder dar esta charla a esta hora a nosotros acá en Panamá. Me encantó, en verdad me encantó saber de que Abdul Baha sabía cómo llegar al corazón de las personas, sabía cómo enseñar allá en Stanford sobre todo, y supo qué palabras espirituales decir. Es como lo dijo usted, es un maestro, mostraba como un maestro de enseñanzas divinas, de enseñanzas infinitas y de un poder espiritual trascendente. Fue muy, muy hermoso escuchar eso, alegró mucho mi corazón saber de que Abdul Baha es un gran maestro, todavía hoy vive dentro de nosotros y no ha muerto porque seguirá dentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Muchas gracias. Gracias, Brígido, muy amable. Gracias, Brígido. ¿Alguien más? Creo que aquí a nuestro amigo José Antonio Canales está tipeando algo, pero se está sintiendo el teclado. Sí. Ahora sí, acá. Quizás puedes colocar silenciador a tu micrófono. Ajá. Nos estaba escribiendo un mensaje. Ah, ok. Gracias, José. Dice el amigo José Antonio Canales que desde enero de este año que está investigando pues sobre la fe Bahá'í, y Abdul Baha es un ejemplo a seguir. Gracias, José Antonio, por su comunicación. Yo no soy muy ducha en esto de tanto conocimiento, ¿no? Pero sí creo que he visto en algunas partes, y quizás algún amigo de repente me pueda ayudar, que Abdul Baha, en los libros o en los textos, en la sabiduría de Abdul Baha, él nos aconsejaba de cómo llegarle a las personas, de cómo realmente hacer ese liderazgo, pues cómo llegar y ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, con esta conferencia pude notar eso, que realmente sus palabras eran bastante sencillas, no llenas de tantas terminologías, sino que a él lo que le interesaba realmente, su objetivo, como todos sabemos, era realmente llegar a eso, llegar al corazón de los hombres, llegar al corazón del ser humano. Y también me llamó la atención que la ciencia
también hablaba lindo de la ciencia, decía de la importancia de lo que era la ciencia. Y de igual forma, entonces, hizo una combinación en esa conferencia sobre lo que era la ciencia y la religión, la espiritualidad, cómo motivaba que fuéramos unidos en unidad, no importaba, como bien lo dijo usted, ingeniero, en el que decía de que no tenía que importarnos dónde naciéramos, sino que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, ¿no? Entonces me parece de veras que sí, igual que Brígido, me voy muy nutrida y muy inspirada con esta charla. No la había en su contexto analizado ni estudiado de la manera como hoy la pude escuchar. Gracias, Mara, muy amable. Y en realidad en esta conferencia el maestro aborda diversos temas. Nos habló sobre la importancia y trascendencia de la ciencia, los reinos de la naturaleza, la unidad de la humanidad, el poder de la mente del ser humano, la nobleza del ser humano, la importancia de la educación científica y la educación espiritual, así como también nos habló de las manifestaciones de Dios, que no existen diferencias entre las religiones, que debemos vivir en paz y promover la paz internacional y vivir toda la humanidad como una verdadera familia. Entonces, todo este mensaje nos debe generar un compromiso de difusión, primero compartir estas sabias enseñanzas que tenemos de los escritos bahá'ís en todos nuestros grupos, en todos nuestros niveles, en todas nuestras esferas, para tratar de llegar a la mente y al corazón de más personas con este mensaje que justamente va a hacer muy feliz al maestro y en especial en este año. Bueno, si nadie más tiene ningún comentario, entonces agradecemos nuevamente la Asamblea Espiritual Local de los Bahá'í de Arraiján. Agradece a todos los amigos que nos han acompañado en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Y en especial al ingeniero Martín Mancilla por este acompañamiento en la noche de hoy. Vamos a cerrar nuestro programa de la noche, entonces con nuestro amigo Nabil Córdoba, quien nos va a cantar una canción para darle final a este programa. Entonces, gracias a todos y que tengan una excelente noche y una feliz semana. Gracias. Nabil, los micrófonos son tuyos. Dios es suficiente para mí, Él en verdad es el que satisface todo. Dios es suficiente para mí, Él en verdad es el que satisface todo. Que en Él pongan su confianza los que confían. Dios es suficiente para mí, Él en verdad es el que satisface todo. Que en Él pongan su confianza los que confían.